Desde que tengo uso de razón y recuerdo las cosas, he tenido la sensación de que hay algo más, y aunque siempre me he dicho y os he explicado que soy bastante incrédulo y bastante escéptico, no implica en absoluto que no crea en las cosas. Es decir, que no crea que pueda haber algo más. Soy escéptico, incrédulo, como queráis definirlo, porque me gustaría que científicamente se pudiesen probar las cosas, pero luego tomas conciencia de lo que eso puede significar y no lo tengo tan claro. No estoy seguro de que quisiera que la ciencia demostrase que hay algo más. Porque quizás cuando la ciencia lo haga, y tarde o temprano lo hará, está claro, perderá la gracia y la emoción de saber, de investigar, de creer, de no creer, de escuchar o de pensar o de sentir ese otro lado. Lo que quiera que sea ese otro lado, porque hablamos como si realmente hubiese algo más. Y ya lo dije en el anterior audio, tan misterioso es que haya como tan misterioso es que no haya nada. Porque en cualquiera de las dos ocasiones, tanto si hay algo más como si no lo hay, es fascinante, es apasionante. Yo he sentido siempre curiosidad por estos temas y más específicamente por temas del concepto parapsicológico, si se quiere denominar de alguna manera. Me apasionan el tema de las psicofonías y me apasionan en dos vertientes claras, además. La de que pueda ser realmente una voz de otro lado, y pongamos eso en el concepto de lo que la gente quiera entender como ese otro lado, o incluso de que seamos nosotros mismos, ¿no? Muchas personas o teorías dicen no, es el propio investigador que lo provoca, y no parece igual de alucinante. ¿No os parece que es alucinante que un investigador, cuando una persona cualquiera, cuando experimenta, pueda realizar, sea del modo que sea psicológico, si lo hace de forma involuntaria, si del modo que sea, no importa? Es curiosa esta teoría que dice esto, ¿no? Que un investigador con su pensamiento puede impregnar en una grabadora una voz o un audio que simula una voz. Si es una explicación, pues me parece bien, pero me parece alucinante también. Por supuesto me encanta la teoría de que es una conexión con otro lado. Llámese más allá, llámense muertos, extraterrestres, lo han dicho de tantas formas. Y como es algo que yo he vivido en primera persona, dejar una grabadora en un sitio cualquiera, con ciertas medidas de seguridad, y siempre diré esta palabra, ¿no? Ciertas, porque no todo escapa, no todo está controlado. Hay cosas que se escapan a la medida que tú puedes controlar. Pero cuando sabes o crees saber que a ciencia cierta no ha pasado nada, no ha habido ningún sonido extraño, está casi todo bajo control, haces una grabación y ves esa onda, ¿no? Y cuando digo ves esa onda es porque, y los que analizan este tipo de audios lo saben, ¿no? Normalmente estas grabaciones tienen una onda completamente plana en el editor de audio hasta que ves una oscilación. Y esa oscilación casi siempre suele ser algo explicable. O sea, la ves, vas directo a ella, la escuchas, es una tos, o es un gato,
o es un coche pasando, si es en la calle, no sé. Pero hay ocasiones que esa oscilación es más grande de lo que tendría que ser. Y cuando es más grande y te pones a escucharla y te encuentras algo, te encuentras la sorpresa, se te desmonta ese castillo de naipes que tienes montado de creencias y de no creencias y de ciencia y no ciencia y de espiritualidad y no espiritualidad, porque es algo extraño, es algo anómalo. Porque tú sabes que estabas allí, tú sabes que estabas allí. O sea, estabas viendo la grabadora en ese momento. Recuerdas el instante en el que estuviste haciendo esa grabación y sabes que allí no había nadie. Ni nada. Ni ningún animal. Además nosotros, sobre todo cuando salía con los chicos de Proyecto Misterio y las veces que lo hemos hecho, también dejábamos una cámara grabando. Por si se daba el caso de que fuese un animal o un aire que nosotros no escuchábamos o veíamos, no sé, alguna situación que pudiese dar una explicación a lo que se había vivido. Y cuando esto te pasa, es muy raro. Luego seguro que, como nos ha pasado a nosotros, tendrá explicación en un alto porcentaje de las veces, pero es muy raro, es una sensación tremendamente extraña. Porque es como si hubieses descubierto algo que se escapa a toda medida, a toda tentativa de saber sobre su intensidad, sobre su capacidad. Claro, es algo no medible, no reproducible, de nuevo. Que es una de las cosas por las que la ciencia evidentemente no le da credibilidad y me parece correcto, ¿no? También por otra parte, pero en situaciones de control no se reproducen. No aparecen. Nada las llama. Nada las hace aparecer. Simplemente están. Y es extraño. Yo creo que sí que cierta parte de razón se tiene, ¿no? Cuando decimos que el investigador, el que va en busca de estas grabaciones, influye en ellas. Yo lo creo. E insisto lo que he dicho al inicio. Me parece igual de alucinante que si fuese un fantasma, un extraterrestre, un espíritu del más allá o una interferencia radiofónica. Me parece también alucinante. Porque la emoción de ir al sitio, las situaciones que se viven en él, lo que has montado para ir, lo que has tenido que vivir antes de llegar, todo esto parece que influye, ¿no? En el estado de ánimo a la hora de que aparezcan y la perseverancia en que aparezcan. Y es verdad, ¿no? Que tampoco... No sé, es que no sé cómo expresarlo, no sé cómo explicarlo. Supongo que los que hayan realizado grabaciones y hayan tenido algún resultado positivo, pues entenderán a lo que me refiero, ¿no? A mí me pone contento cuando las hacía, porque es una anomalía que veo y que todavía no sé explicar. Y que a lo mejor tiene explicación, pero hoy por hoy no la tiene, y cuando lo estás viendo por ti mismo, experimentándolo por uno mismo, que no es investigación, sabéis que mi animadversión a esta palabra y que a veces la uso también incluso sin querer por el uso mal dado y común que se le da a esta palabra dentro del mundo del misterio, pero cuando estás analizando estas cosas por mera curiosidad y recordando dónde estaba la grabadora cuando hiciste esa salida y en qué situaciones y en qué momentos y descartas, ¿no? Bueno, pues esto ha tenido que ser tal o cual cuando se movió por allí o por allá. Claro, se escapa todo, se escapa de tu cabeza, o sea, alguien, lo que sea, produjo algo para que en tu grabadora apareciese o una voz
o algo similar a un fenómeno también que a mí me parece absolutamente genial del cerebro, como es la pareidolia, en este caso sería la auditiva, que, discúlpenme, no recuerdo su palabra técnica, pero le llamaremos pareidolia para que todos nos entendamos, auditiva. Es decir, o sea, ¿por qué también, si no es nada simplemente, no es nada, nuestro cerebro hace que veamos o escuchemos algo? Puedes escuchar horas de ruido blanco y no pasa nada, y sin embargo tienes ahí una voz que se distingue en ese amasijo de sonidos y de ruido blanco que hace además que te parezca que te están hablando, que están hablando a la nada. Es complicado, pero sigue siendo apasionante también que el cerebro, en un momento dado, si no es, ya digo, algo externo, que el cerebro de la persona que lo graba y el cerebro de la persona que luego lo escucha se active de una forma que intente precisamente darle forma a eso que está escuchando. Es verdad que al que se le presenta una psicofonía ya se le presenta de forma que lo que está esperando es escuchar algo. Por lo tanto, su cerebro ya busca interpretar lo que va a escuchar. Si además cometen el error, como me ha pasado a mí en alguna ocasión, de decir lo que yo personalmente he interpretado en esa grabación, automáticamente el que lo oye casi siempre escucha esa misma frase. Por lo que no me parece tan misterioso. Pero el que está escuchando la grabación original y en un momento dado, como un clic, se encuentra que su cerebro, por X, transforma ese audio y lo convierte en una frase, en muchas ocasiones entendible, para interpretar que ese extraño sonido que se ha registrado y donde no tenía que haber nada es una frase, me parece un proceso, aunque sea, llamémosle natural, también alucinante. Dentro del misterio de la propia vida que decíamos el otro día, ¿no? Porque al final, todo esto de las grabaciones psicofónicas es quizás uno de los mayores misterios y pocas veces somos conscientes de ello. Y lo digo porque evidentemente hay muchos más misterios, ¿no? Apariciones, el fenómeno de los ovnis, pero quizá tengan una explicación más sencilla o más aparentemente fácil que, lo digo a mi modo de ver, que esta. Y yo he vivido las demás. Yo he contado ya la visión que tuve en mi casa, en mi propia casa, de alguien que creía que se había metido en mi pasillo. Y sigo absolutamente convencido de que realmente alguien se me coló y luego se escondió, pero como a mí me dio miedo, me fui. Pero claro, no supe qué pasó después. También he tenido la fortuna de ver algo extraño en el cielo y además con nuestro compañero Dani Pitt, que ha aparecido alguna vez en el programa, cuando trabajábamos juntos en las ambulancias, tuvimos un día, solo un día de todos los que vivimos juntos, en el que no una, ni dos, hasta 3 cosas raras el mismo día. Una casi seguro que tenía una explicación y otras 2 que no supimos qué decir. La primera fue menos impactante porque fue de día y parecía que era una especie de objeto metálico que seguía un avión, pero luego con los años, a veces que lo hemos comentado, creemos que era el propio reflejo del avión, que era un día caluroso de verano con mucho sol y creo que de alguna manera nos confundió. Sin embargo, lo que esto no nos confundió para nada fue cuando íbamos por una carretera bajando de un paciente, ya era de noche y creo que íbamos a plegar, a finalizar el turno. Y estábamos comentando precisamente cosas de estas, pero tampoco sin darle más importancia al tema. Pasábamos 8 horas juntos, cada día. Y de golpe, Dani me dice, mira allí. Y yo vi un objeto que con el recuerdo lo he perdido por completo. O sea, no sabría expresar qué era.
Era algo, y ya está, era algo que venía como en nuestra dirección, pero muy alto, evidentemente, muy alto, muy alejado de nosotros. Y la velocidad a la que se acercó hasta nuestra altura, y ya digo que son cosas aproximadas, porque seguramente también mi recuerdo me juega malas pasadas, era muy grande, muy elevada. Entonces, claro, pensamos muy rápidamente que podía ser algún tipo de avión de propulsión o algún caza o algo que iba muy alto y que en breve iba a romper la barrera del sonido porque iba realmente muy rápido. Sin embargo, lo que nos llevó al asombro fue que en milésimas de segundo quebró en 90 grados, o sea, no hubo una curva, hubo un angulado completo, y se marchó a una velocidad por detrás de las montañas que días después hicimos cálculos aproximados, evidentemente, aproximados y dentro de nuestra matemática, que es muy débil, pero sí que intentando calcular distancias entre lo que había de nuestra visión, donde creíamos que más o menos estaba las montañas y tal, y la velocidad a la que nosotros vimos desaparecer ese objeto, que fue menos de 3 segundos, y recorrió unos 13 o 14 kilómetros, calculamos, era demencial. No recuerdo la cifra, pero era demencial. Y es verdad que eso te extraña. Y además los apasionados a los ovnis, pues es su misterio principal, ¿no? Pero aun y a pesar de todo esto, yo no lo identifico como algo extraterrestre, por decirlo así, como algo han venido unos señores a vernos de fuera. No lo identifiqué con eso, sino lo identifiqué con algo de aquí que no sabemos, una tecnología que no la conocemos. Pero cuando tú estás en un campo, o lo voy a poner mejor, cuando estás en un sitio donde no hay absolutamente nada de sonido, como es un piso o una casa, lejos de todo, con certeza de que no hay nadie, pones una grabadora, estás allí con ella, nadie habla, nadie dice nada delante tuyo, tienes bajo control casi todo, y te pones en el editor de audio y aparece esa onda marcando ese registro, esa voz, ese algo, es realmente apasionante y es de los misterios que a mí personalmente todavía me hacen sentirme unido, no al mundo del misterio, que me siento bastante desunido a él, sino a los misterios en general, a decir no seas escéptico, aunque lo seas, no seas negativo, no te cierres, no cierres del todo la brecha, porque algo hay, algo parece que hay, y mantente con ello, intenta disfrutarlo, aparte es apasionante, intenta descubrir qué es, ¿no? También es muy sintomático y muy agradecido cuando grabas algo, crees que tienes una psicofonía y le das una explicación, aunque hayan pasado años, la vas reescuchando, vas analizando otras cosas que pasaron, otros audios, otros momentos, y dices, no, ya está, ya sé qué es. Vas al sitio, pruebas a hacer ese sonido, ¡pum!, das con él. Perfecto. No es una investigación, pero también es gratificante poder descartar, porque aún da más validez a las grabaciones que hoy por hoy, yo de las que yo tengo o he escuchado, considero extrañas, llamémosle así. Quería haceros partícipes en este segundo micro audio o gran audio, porque ya nos vamos a los 20 minutos, madre mía, de las sensaciones que tengo personalmente y que yo creo que como yo tienen muchísima gente cuando registra esto que llaman psicofonías o audios extraños, ¿no? Así que espero que este viaje os haya distraído un poco, os haya devuelto a reflexionar y a acompañarme en esta locura que he iniciado poco a poco y que ya digo que irá solando cuando realmente mi mente así me lo pida, y nos escuchamos en futuros audios. Muchas gracias.